Este pequeño LED puede enseñarte uno de los conceptos más importantes en la electrónica. Dos baterías de 1.5 con su portabatería, eso nos da un total de 3 voltios. Tenemos un LED, tenemos el protoboard y tenemos resistencias. Pero, ¿cómo sabemos qué valor de resistencia usar? ¿Podemos usar 220, 330, 1000 ohmios? ¿Qué pasa si no ponemos ninguna resistencia? Voy a conectarlo directamente. Uf, sí funciona. Pero aquí hay un problema. El LED está consumiendo más corriente de la que debería y su vida útil de seguro disminuirá. Ahora hagamos algo interesante. Voy a colocarle varias resistencias y quiero que intentes adivinar qué va a pasar. Primero vamos a colocar esta resistencia de 10 kiloohmios. Es una resistencia muy grande, marrón, negro, naranja. Si enciende, encendió muy poco. Estamos limitando la corriente. Ahora coloquemos una más pequeña. En este caso voy a ponerle de 220. Ah, iluminó mejor. Ahora sí tiene bastante brillo. Entonces está pasando más corriente. Pero ¿cómo encontramos el valor correcto? Aquí viene la parte que normalmente se enseña complicada, pero en realidad es bastante sencilla. Tenemos la batería de 3 voltios, la resistencia y el LED. Las baterías en este caso nos entregan 3 voltios, pero generalmente un LED blanco consume alrededor de 2 voltios. Quiere decir que la resistencia debería quedarse con 1 voltio. Y esto lo coloco en naranja porque es muy importante para lo que vamos a hacer a continuación. Y aquí aparece una fórmula famosa. Déjame en los comentarios si conoces el nombre de esta fórmula tan famosa. Y como ya vimos antes en nuestro esquema, esta resistencia ya tiene dos valores que podemos utilizar, el voltaje y el valor de resistencia. Por ende, la variante que vamos a usar es esta, ya que con ella podemos calcular la corriente que pasa por este circuito y la misma que le da la luminosidad a nuestro LED. Y utilizando la fórmula pasaría esto, donde la corriente se obtiene de dividir el voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Ahí se obtiene 1 voltio sobre 1 kiloohmio, lo que es igual a 1 sobre 1000, que es igual a 1 miliamperio. Pero si usamos una resistencia más baja, por ejemplo la de 220, nos daremos cuenta que 1 sobre 220, lo que es igual a 4,5 miliamperios. Quiere decir que cuando la resistencia es más baja, hay más corriente circulando y por ende el LED brillará más. Pero nosotros queremos calcular es la resistencia, no saber cuánta corriente atraviesa por nuestro sistema. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En ese caso, debemos regresar a nuestro circuito. Y además de asumir los 2 voltios en el LED, debemos dejar el valor de la resistencia sin colocarlo y definir una corriente que atravesará el sistema. Generalmente, un LED por norma se dice que pide 20 miliamperios y su voltaje ronda los 2 voltios. Entonces podemos asumir una corriente en el circuito de 20 miliamperios. Sin embargo, no podemos colocar la corriente máxima. Si hay un mínimo cambio en el circuito, esta corriente podría ser mayor y podría dañarse nuestro LED. Entonces, para que el LED esté seguro, vamos a asumir simplemente que la corriente es la mitad.
10 miliamperios y con estos dos valores realizaremos el cálculo para poder obtener nuestra resistencia. Así que regresemos a nuestra fórmula famosa. Esta vez queremos calcular la resistencia. Por ende, va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Así que lo que vamos a hacer es realizar un nuevo cálculo. Esta vez usando la nueva fórmula. Entonces, si tenemos resistencia igual a V sobre I, tendremos que para una corriente de 10 miliamperios y 1 voltio en esta resistencia, lo que obtendremos será 1 sobre 0,01, lo cual nos da como resultado 100 ohmios. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos usado 20 miliamperios? Esta división nos daría una resistencia aún más baja, lo cual quiere decir que para que circule mayor corriente debemos colocar una resistencia más pequeña. Y lo contrario también es válido. Para que circule menos corriente debemos colocar una resistencia más grande. En este caso, quiere decir que la resistencia más baja que le podemos poner a ese LED sería de 50 ohmios. Pero como queremos conservarlo mejor, podemos colocar una resistencia mayor a 50 ohmios y nos va a funcionar perfectamente. Pero en el mundo real sí funciona así. Al LED le caen 2 voltios. Comprobémoslo directamente con nuestro multímetro en voltaje DC. Ubicamos una punta en un extremo del LED y la otra en el otro extremo. Este LED recibe 2.54 voltios y en la resistencia tendremos 0,45 voltios. Estos valores nos permiten realizar un cálculo mucho más preciso. Así que ahora tenemos los valores reales. 2,54 voltios para el LED y 0,45 para la resistencia. Con estos valores podemos hacer un cálculo mucho más real. Así que con estos datos el cálculo sería el siguiente: 0.45 voltios dividido en 10 miliamperios. Al dividirlo obtenemos 45 ohmios. Esa sería la resistencia adecuada para que nuestro LED tenga un buen brillo. Pero antes de mostrarte cómo se ve al encenderlo, quiero recordarte los 3 pasos que debes seguir para poder conseguir la resistencia que llevará tu LED. Y son estos. Primero, revisa el voltaje que tiene tu fuente. Puede ser 12, 9 o, como en este caso, 3 voltios. Segundo, analiza o asegúrate de conocer el voltaje del LED. Si no lo tienes, asume 2 voltios, que es un buen valor para comenzar. Y tercero, asígnale la corriente deseada. Yo te recomiendo utilizar 10 miliamperios. Y no te vayas, porque al final te daré un regalo para que no tengas que volver a hacer este cálculo nunca más. Y ahora sí, así quedó con la resistencia, que es de 51 ohmios. Y ya ves que brilla bastante bien. Y lo mejor, no estamos dañando el LED y nos aseguramos ya de que su vida útil sea muy larga. Como te lo prometí, este es mi regalo. Es un archivo que te permite calcular esa resistencia solo con un par de clics. Lo primero que vamos a hacer, como lo vimos antes, es primero colocar el voltaje de la fuente. En mi caso, 3 voltios. Ahora vamos a asignar el voltaje del LED. 2,54 según le medimos con el multímetro. Y le vamos a asignar una corriente. En este caso, 10 miliamperios, o sea, 0,01 amperios. Y podemos ver cómo nos ha dado un resultado muy similar al que tuvimos en nuestra práctica. El archivo nos arroja el valor de la resistencia en verde y nos entrega de qué vatiaje será esa resistencia. Valor muy útil al momento de ir a comprarla.